Bien, Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2, y vamos a leer una vez más los versículos 15 y 16. Recuerden que la semana pasada, pues trajimos a colección 4 preguntas con 4 respuestas que salían de estos versículos que estuvimos estudiando la semana pasada. No tuvimos tiempo para terminar las 4 preguntas, sino que terminamos la pregunta número 2. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es que Dios mediante vamos a repasar rapidito las 2 primeras preguntas. Y entonces luego Dios mediante vamos a terminar las preguntas 3 y 4. Y entonces la semana que viene, nuestro hermano Eddie estará predicando por algunos domingos, terminando el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Posiblemente va a introducir el capítulo 3 y entonces luego el mes de julio y agosto vamos entonces juntos entre el hermano Eddie y yo vamos a terminar entonces el capítulo 3. Y para poner un plus ahí, como se dice, ¿verdad? En septiembre comenzamos una nueva serie en primera y segunda y tercera de Juan. Estoy bien contento y emocionado, tanto el hermano Eddie como yo, por introducir los libros de primera y segunda de Juan y tercera de Juan y poder predicar durante el tiempo que el Señor nos va a dar. Bien, segunda de Pedro 2, versículos 15 dice, han dejado el camino recto, hablando de nuevo de los falsos maestros. Dice, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, dice el versículo, refrenó la locura del profeta. Señor, te pedimos que en esta mañana tu palabra nos hable, nos instruya, nos exhorta, Señor, nos transforme, nos cambie a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que, Señor, tú nos des sabiduría, nos des tu fuerza, de tu gracia, Señor, para entender, comprender, asimilar, poner en práctica tus verdades, Señor, que tú nos vas a dar esta mañana. Gracias, Señor, por el tiempo que nos regala en esta mañana, al venir a tu casa, a adorarte y también, Señor, a aprender las verdades que tienes para nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada comenzamos con una ilustración donde al final de la ilustración, pues, dijimos algo como esto. No te acomodes mucho, porque ahora te toca a ti. Recuerda, ¿verdad?, que dimos la ilustración de que, ¿verdad?, uno recuerda estar en la escuela, en la universidad, en el colegio, y una vez como que no que se goza, sino como que uno se ríe y dice, wow, mira, él está tomando un examen. Y se voltea el profesor y te dice, mira, no te acomodes mucho, que después te toca a ti tomar el examen. O a lo mejor uno está en el hospital o en la clínica, ¿verdad?, esperando para una inyección o una vacuna, y uno ve a los niños saliendo, llorando, ¿verdad? Y uno se siente, wow, mira, mira. Y llama, ¿verdad? Llama a la enfermera, paciente fulano de tal. Oh, te toca a ti ahora. Esos niños que tuviste, mira, te toca a ti ahora la vacuna y la inyección. Y la idea que nosotros tratamos de presentar con esta ilustración es que no queremos nosotros estar sentados cómodos y decir, bueno, como yo no soy un falso maestro, como yo no soy un falso profeta,
como no están hablando de mí particularmente, yo estoy bien. Yo no tengo ningún problema. Wow, yo estoy ahí sentado y como están hablando de esas personas y yo no soy uno de ellos, bueno, pues no me toca a mí eso. A lo mejor cuando me toquen alguna cosa en específica de mi vida, a lo mejor yo preste atención y a lo mejor cambien. Y nosotros también dijimos y compartimos ya las diferentes características. El hermano Eddie comenzó al principio del capítulo 2, características de los falsos maestros. Dijimos que siguen la carne, su concupiscencia, su lascivia, la inmundicia, desprecian el señorío, no solamente de las autoridades aquí terrenales, pero de las autoridades superiores, celestiales, atrevidos, contumaces. Dice que hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Dice, se gozan de los deleites cada día, se recrean en sus errores. Dice, ojos llenos de adulterio, de lascivia. Dice, no se sacian de pecar. Dice, seducen a las almas inconstantes. Esos débiles en la fe quieren seducirlo, quieren atraerlo a sus propios errores. Dice, codiciosos, avaros. Y precisamente eso es lo que vamos a hablar y a continuar aquí en esta mañana. Porque si hay algo que el Señor nos quiere dejar claro en estos versículos, es que Balaam, como vimos ya la semana pasada, por el asunto de, como dice en Judas, por el lucro, por la ganancia de dinero, por el beneficio personal, él decidió ir en contra de Dios que obedecer a Dios. Y nosotros comenzamos también diciendo, al final de la introducción, fuimos al versículo 9 donde dice que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, donde hemos nosotros titulado esta miniserie dentro de la serie Aferrados a la Palabra de Dios, siendo luz en medio de falsos profetas. Anoche, o creo que en la tarde de ayer, me quedé sorprendido por algo que de un amigo mío me envió y titula, antes de enviarme un video, Apostasía. Y yo, wow, ¿qué video será ese? Y cuando veo el video, me quedé sorprendido. De una manera triste, de una manera, usted ve cuando usted ve algo y se siente como enfermo por dentro, usan la palabra como sick en inglés, algo como abominable. Y bueno, doy play al video y comienza una persona a hablar y a narrar y toma diferentes ministerios, diferentes iglesias hispanas, donde ellos, en uno de los ejemplos, toma una canción del mundo, una canción mundana, que si le digo el título, sé que sabe, porque es una canción que se ha hecho bien famosa en estos días, donde han tomado esa canción con palabras inmundas e inapropiadas y la han traído a la iglesia y inclusive la cantaron en una reunión de pastores que tuvieron en una iglesia. Donde personas también en otro momento que vi en ese video, donde han tomado canciones de cantantes que están totalmente contrarios a lo que dice la palabra de Dios, inclusive un cantante cristiano bien famoso, con un ministerio grande y una iglesia grande, trayendo cosas del mundo y poniéndolas en la iglesia. Inclusive vi a una persona disfrazada de Superman predicando en la iglesia. Una persona disfrazada de el Chapulín Colorado
predicando en la iglesia. ¿Usted se imagina que yo hubiera entrado por esa puerta, disfrazado de Batman o de Robin? ¿Ah? Exacto. Inconcebible. ¿Usted se imagina el hermano Eddie viniendo la semana que viene disfrazado de Popeye? Una idea para Sí, una idea para la semana que viene. Wow, yo le estoy dando idea al hermano Eddie. Wow, sí, exacto. Óigame, y personas utilizando y manchando el púlpito de Dios. Y haciendo cosas que salen del mundo y utilizándola para atraer personas a que vengan a escuchar la palabra de Dios, y lo más que hacen es poner un show. Entretener a las personas en vez de llevar a la persona a lo que dice la palabra de Dios, y que la palabra de Dios sea la que transforme la vida de las personas. Así que comenzamos con la primera pregunta la semana pasada. ¿Qué rechazan los falsos maestros? Mire el versículo 15, dice que han dejado el camino recto, y hablamos que ese camino recto quiere decir el camino derecho, el camino más bien a la obediencia. Y lo que han hecho es que en vez de seguir el camino a la obediencia, dice que abandonan y rechazan y siguen el camino de la desobediencia, de ellos satisfacer sus propios deleites. La segunda pregunta que vimos es: ¿qué siguen los falsos maestros? Y en el versículo 15 responde, dice que siguen el camino de Balaán, hijo de Beor. Y esa palabra ahí, que siguen el camino de Balaán, tiene la idea de que van a seguir ese camino hasta el fin. Y nosotros vimos en Números capítulo 22, quiero que vayamos rápidamente a Números capítulo 22, porque lo que vamos a hacer es que vamos a leer algunos versículos, y esto nos va entonces a llevar a la tercera pregunta, que es: ¿qué aman los falsos maestros? Pero primero vamos a Números capítulo 22. La semana pasada leímos todos los versículos del capítulo 22 prácticamente, pero esta vez quiero que vayan al versículo 9. Mire el versículo 9 del número 22. Dice: y vino Dios a Balaán y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Ahora bien, quiero dejar bien claro que Balaam aquí no es un profeta piadoso. Esto es un falso profeta, un falso maestro, si podemos decirlo así. Una persona que no tenía ninguna relación con Dios. ¿Cómo sabemos eso? Mira el versículo 12, dice: entonces dijo Dios a Balaam. Atención. Entonces dijo Dios a Balaam. El nombre personal. Cuando Dios hacía un pacto, cuando Dios tenía una relación personal de pacto con una persona, en el Antiguo Testamento, Dios utilizaba su nombre, ¿qué? Jehová. Jehová Dios. Mire aquí como Dios, cuando le habla a Balaam, a pesar de que Balaam, cuando hablaba, ¿verdad? Cuando se refería a Dios, en algunos versículos utilizó la palabra Jehová. Dios, cuando habla a Balaam, usa la palabra Dios. En vez de decir, y Jehová habló, o Jehová el Dios de, solamente utiliza la palabra de Dios, porque quiere dejar aquí claro de que Balaam no tenía ninguna relación personal con Dios. Dice el versículo 2, entonces dijo Dios a Balaam, dice, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo que bendito es. Mire el versículo 19, dice, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa
¿qué me vuelve a decir Jehová? Recuerda, la semana pasada dijimos que estas personas, los enemigos de Dios, se dieron cuenta que el pueblo de Israel era un pueblo grande, numeroso, poderoso, que lo iban a destruir. Y fueron a Balaam para que Balaam bendijera a ellos y maldijera al pueblo de Dios. Y Dios ya le había dicho a Balaam, no vaya con ellos. Y ese rey malvado envió unos mejores príncipes a Balaam. Y Balaam, cuando vio eso, pensó de inmediato, oh, aquí está. Mira, si yo pues bendigo al pueblo de Dios y bendigo al otro pueblo, mire, me va a salir esto. Ganancias, oro, plata, casas llenas de oro y de plata, riquezas. Y nosotros vimos en el versículo 20 como dijo, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Dice versículo 21, así Balaam se levantó por la mañana y él enalbordó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Wow, pero el Señor ya le había dicho que no fuera. Y Balaam vuelve y pregunta. Y entonces Dios en el versículo 20 le dice que vuelva así y que vaya. Se está, como dijimos, se está contradiciendo a la palabra de Dios. Absolutamente no. ¿Vemos aquí algún error o fallo? Absolutamente no. La palabra de Dios no tiene ningún error. Es palabra de Dios, es santa, es pura, es perfecta. Pero la idea aquí de algunos comentaristas también dicen que ya Balaam había determinado ir y hacer esto. Que ya Balaam había determinado, ya él se había puesto, se había empeñado en su mente el ir con estas personas. Ya en su mente él tenía pensado la ganancia de él en vez de la bendición del pueblo. Wow. Esta persona, este señor ya estaba enfocado en maldecir el pueblo de Dios por sus propias ganancias, por sus propios deleites. Y el Señor va a utilizar en su soberanía y en su control, el Señor va a utilizar algo bien especial para hablar al corazón de Balaam. Y Dios utilizó, como vamos a ver más adelante, un animal que le habló directamente a Balaam. Y Dios utilizó este animal que nosotros vamos a ver en unos minutos para refrenar, como dice ahí en 2 de Pedro, la locura del profeta. Vayamos entonces ahora a 2 de Pedro una vez más y luego vamos a regresar entonces a Números 22. Porque no solamente queremos ver qué han dejado los falsos profetas, ¿y a quién ha seguido? Pero mire la pregunta número 3 también. La pregunta número 3 dice, ¿qué aman los falsos maestros? Dice ahí el versículo 15, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual, ¿qué cosa dice ahí? Amó, dice, el premio. Mire cómo dice ahí, que no dice el premio de su maldad. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Dice el premio de qué? De la maldad. El premio de la maldad. Es la misma idea del versículo 13. Mire el versículo 13 de 2 de Pedro. Dice, recibiendo el galardón de qué? De su injusticia. La misma idea. Y aquí utiliza la palabra el cual amó. No solamente Balaam, pero los falsos maestros, dice que aman sus propias maldades, sus propias iniquidades, sus propias
perversiones. Dice que ellos aman el pecado no importando la consecuencia del pecado. Escuche bien. Estas personas aman el pecado, aman la maldad, no importando la consecuencia del pecado, no importando las consecuencias que el pecado pueda traer. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en sus propios deleites. Ellos aman con pasión. La idea amor ahí es un amor apasionado. Es un amor, como decimos nosotros muchas veces, ciego, que no ve más allá, sino que ve solamente lo que puede ver en los ojos. Y en esta idea ahí de Balaam, la ganancia, su ganancia personal. Y es cierto que muchas veces nosotros no tenemos que llamarnos falsos maestros para nosotros entender y saber que muchas veces nosotros mismos nos deleitamos en nuestras propias maldades. Que nosotros, a pesar de saber las consecuencias, nos deleitamos en hacer injusticias por beneficios personales, por cosas que nosotros podamos obtener, por ganancias que nosotros podamos obtener. ¿Ha escuchado usted la palabra soborno? Esto es un soborno aquí en número 22. O sea, si tú maldices el pueblo, mira, te sale todo esto. Mira todas las ganancias que te salen. Y Satanás, el diablo, es un maestro en tentarnos a nosotros en la área del soborno. Mira, si tú haces esto, te doy esto. Y nadie lo va a ver. Solamente entre tú y yo. Mira el número 22. El rey malvado con Balaam. Hey, mira, esto entre tú y yo. Y no solamente lo hacemos en negocios y lo vemos en las empresas y lo vemos en las instituciones, pero inclusive hasta en relaciones cercanas se ve y se practica. Donde si tú haces algo por mí, te voy a dar esto. Y muchas veces nuestro corazón malvado se enfoca tanto en lo que nosotros vamos a obtener que nos olvidamos de la maldad y el pecado que vamos a cometer. Escuche bien. Muchas veces estamos enfocados en la ganancia, en el regalo, en el deleite personal, que nos olvidamos del pecado y la maldad que vamos o hemos cometido. Mi papá, allá en Santo Domingo, yo lo he dicho ya en varias ocasiones, tiene un negocio, una compañía pequeña de repuesto, de rodamientos, de piezas de vehículos, de carros. Y eso lo ha hecho él desde que salió del campo prácticamente toda su vida. Y a veces, ¿verdad? Yo desde pequeño me ponía ahí en el negocio y veía, ¿verdad? Los precios de las piezas y las mercancías y todo eso, ¿verdad? Y yo recuerdo que mi papá siempre me decía que él iba a poner el justo precio que debe llevar cada pieza de carro. Claro, ni más bajo, porque la idea no es tampoco perder el dinero, eso no sería sabio, pero no abusar de los precios para cuando la gente venga, ¿verdad? Uno venderle algo que a lo mejor lo está vendiendo 2 o 3 veces por encima del precio. Y mucha gente le decía, inclusive a mi papá, wow, pero mira, tú puedes estar ganando más dinero. Ellos no se dan cuenta del precio que tú pones. Solamente tú sabes el precio con que lo compraste. Pon el precio que tú quieras y ellos no van a saber nada. Y esa es la idea aquí. Hey, solamente es entre tú y yo. Y el soborno lo vemos a diario. Y lo triste es que cuando nosotros
cedemos a esa tentación de hacer algo, nosotros nos estamos enfocando en nosotros mismos, en lo que yo quiero, en lo que a mí me conviene. Bueno, si el hermano Eddie me va a dar $100, pues yo hacer eso a esa persona o decir algo no inapropiado. Si el hermano Jonathan me da $200, jaja, ¿cuál sería mejor? Bueno, los $200. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en mí mismo. Y esa es la idea aquí. Dice, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Y como nosotros dijimos ya el domingo pasado, que Dios nos ayude a no seguir ese camino de la desobediencia, sino seguir el camino que agrade a Dios. Inclusive dijimos algo más. Las personas que nos están siguiendo nuestros pasos, hacia dónde nosotros lo estamos guiando a ellos. Padres, a los hijos. Abuelos, abuelas, a los nietos. Amigos, cristianos, creyentes, convertidos a Cristo, al mundo que nos rodea. Cuando ellos siguen nuestros pasos, ¿hacia dónde nosotros estamos caminando? Así que la pregunta número 3, ¿qué aman los falsos maestros? La pregunta es, ¿cuál es la posición tuya del pecado? ¿Vemos nosotros el pecado como algo ligero? ¿Como algo que no tiene importancia? ¿Como algo que no es, como se dice en inglés, a big deal? Porque es un big deal. Pecamos en contra de un Dios que es santo, que es todopoderoso, que tiene todo el derecho, que tiene todo el poder de lanzarnos al lago de fuego. Y Dios, gracias a Dios por su gracia, por su misericordia. Que a pesar de que todos nosotros merecemos el infierno, el castigo eterno, Dios en su gracia ha provisto a su Hijo Cristo, que murió por nuestros pecados, para darnos vida. Que no es muy tarde, que a pesar que usted diga, wow, yo me encuentro en este camino de desobediencia, de pecado, que no es muy tarde. Dijimos también la semana pasada que Dios ama al pecador, pero Dios rechaza el pecado. Y la Biblia es bien clara y declara que todos somos pecadores. Pero gracias a Dios por su gracia, que nos salvó. No por obras. Como dice la Escritura, no por obras para que nadie, ¿qué cosa? Se gloríe. Diga, wow, mira que... No. Dios en su gracia. Y mira la última pregunta. Entonces, ¿qué recibirán los falsos maestros? Mira el versículo 16, dice, y Balaam, ¿verdad? Hablando de Balaam, dice, y fue reprendido, dice, por su iniquidad. ¿Qué recibirán los falsos maestros? Recibirán el castigo, como ya también hemos visto en otros versículos, el castigo de sus iniquidades. Dice ahí, serán reprendidos. Esa palabra reprendido quiere decir una reprensión directa. Dice un desacuerdo o una crítica por actitudes o acciones erróneas. ¿Alguna vez usted ha hecho algo erróneo y alguien viene y le dice, mira, eso que tú hiciste no está correcto? O ese camino que tú estás llevando no es el camino correcto. Me ha pasado varias veces, en muchas ocasiones, donde yo pienso que estoy haciendo algo bueno. Donde yo a lo mejor pienso que estoy haciendo algo bueno para las otras personas. Y muchas veces estoy pensando para mí mismo y viene alguien y me dice, mira, eso que tú dijiste o eso que tú hiciste no es correcto. Esa es la idea de esta palabra aquí. Reprendido directamente.
Dice, por sus iniquidades, por sus transgresiones, sus propias transgresiones. Esa palabra ahí, por su iniquidad. Iniquidad es una palabra bien interesante porque en el griego el apóstol Pedro utiliza esa palabra dirigiéndose directamente a la persona de una manera posesiva. Lo que el Pedro está diciendo aquí, por su iniquidad, refiriéndose a la iniquidad de Balaam, no la del asno, no la del burro, no la del amigo de Balaam, no la de los siervos que andaban con Balaam, sino la de él mismo. ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros? Cada persona va a pagar por su propio pecado. Y el pecado mío es el pecado mío. El pecado suyo es el pecado suyo. Las decisiones que nosotros tomamos cada día son decisiones. Son mías. Son suyas. Mire cómo dice Nahum 1:3. Dice, Jehová es tardo para la ira. ¡Wow! ¡Qué bendición que Dios, Jehová, es tardo para la ira y grande en poder! Dice, y no tendrá por inocente a quién. Dice, al culpable. Dice, Jehová es tardo para la ira. Pregunta, ¿somos nosotros tardos cuando tenemos que corregir a nuestros hijos? Mire, ayer yo estábamos ayudando a unos vecinos y Broca, ¿verdad? Estaba haciendo piruetas ahí en la marquesina ahí del vecino, en el patio del vecino. Estamos ayudándolo a ellos, mojando unas gramas y unas plantas. Y yo le digo a Broca, siéntate, ya no lo hagas de nuevo. Y ella estaba ya, era como que nadie le había hablado a ella. Y ella estaba lista, mira, lista para hacer así, mire. Y yo la agarré en el brazo ahí, ¡guau! Y la jalé y dije, siéntate ahí. Y no te pares. Wow. ¿Qué tan pronto, verdad? Nosotros somos, mire, hey, cuando hay desobediencia, ahí estamos rápido. Mira lo que dice ese versículo ahí. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Eso no quiere decir que Dios va a dejar pasar por alto el pecado. Eso no es lo que está diciendo. Porque el versículo termina y dice, y no tendrá por inocente al culpable. Pero ¿no está usted contento en esta mañana que a pesar de nuestro pecado, Dios es grande en misericordia? Que a pesar de nuestras decisiones de pecado, erróneas, de maldad, cuando nosotros, como vamos a ver en unos minutos, seguimos nuestro camino de desobediencia, de maldad, y nosotros seguimos y pensando en nosotros mismos y en nuestras propias ganancias y en lo que yo puedo obtener de esta situación, lo que yo puedo obtener de esta persona, lo que yo puedo adquirir de esto, y sigo y sigo y sigo, y Dios en su misericordia, como hizo con Balaam, envía a alguien o algo nos pasa en el camino donde Dios quiere pararnos, frenarnos para que nuestro enfoque vuelva hacia Él. Y a pesar de que Dios no va a pasar por alto el pecado, gracias a Dios, porque Él es tardo para la ira, grande en poder, y como dice en Lamentaciones, sus misericordias son nuevas cada mañana. Mira cómo termina ahí ese versículo 16, dice, y fue reprendido directamente por su propio pecado, por su propia iniquidad, su maldad. Dice, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, dice, refrenó la locura del profeta. Esa palabra ahí, locura del profeta, es la palabra insensatez. Y dicen también que es el estado de una persona de hacer cosas locas, sin pensar. Dice, extremadamente tontas y hacer cosas sin sentido. Usted a lo mejor ha dicho, wow, pero esa situación, esa cosa que hizo esa persona fue una locura.
Algo como que, y esa persona habría pensado por lo menos un segundo antes de hacer algo. Vaya conmigo a Números 22. Y vamos a regresar y entonces terminar en 2 de Pedro una vez más. Mire el versículo 23 de Números 22. Dice, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Aquí está Balaam, va con su asna, el asna ve el ángel de Jehová, pero hay una persona que no ve el ángel de Jehová. ¿Y es quién? Balaam. Qué extraño. ¿Cómo uno va con su animal en su asna, en este caso Balaam, y el asna, que es un animal, ¿verdad? Como nosotros también habíamos dicho, bestias brutas, ¿verdad? ¿Cómo ese animal ve el ángel? Y Balaam no lo ve. En ningún momento en la Escritura nos dice que Balaam estaba ciego. En ningún momento. Vamos a seguir leyendo. Miren lo que dice el versículo 24. Dice, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro lado. Y dice, y viendo el ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra el pie de Balaam, y él volvió a azotar la voz. Esta asna ves que no puede ni siquiera ir ni para la derecha ni para la izquierda. Dice, aprieta el pie de Balaam, y Balaam lo azota. Y Balaam todavía no ve el ángel de Jehová. El versículo 26, y el ángel de Jehová pasó más allá, tercera vez, y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a la izquierda. Y mira lo que hizo el asna, y dice ahí, y viendo el asna, el ángel de Jehová de nuevo, se echó debajo de Balaam, a lo mejor entre las piernas de Balaam, y Balaam se enojó y dice que azotó al asna con un palo. ¡Wow! 3 veces el asna ve el ángel de Jehová. 3 veces Balaam está cegado que no ve el ángel de Jehová. Y dice entonces, aquí está la respuesta. Dice, Jehová, ¿qué hizo? Dice, abrió la boca del asna. ¿Cómo? La cual dijo a Balaam, no sé cómo hablaría el asna, si usó una voz gruesa o una voz fina, pero mire, dice ahí que el asna le abrió la boca y le habló a Balaam. Esa palabra hablar tiene la idea como cuando una persona dice un discurso. O sea, que este animal no estaba hablando, como decimos nosotros, disparates o cosas que ni siquiera sabía. Esa palabra viene como dando un discurso. Un asna dando un discurso. Escuche, dice, pero ¿qué te he hecho yo? Que me has azotado 3 veces. No sé si inclusive hasta las patas usó, ¿verdad? Para usarla de desmano, como, hey, ¿qué he hecho yo? Dice el versículo 29, y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano. Wow. ¿Que ahora qué cosa? Te mataría. Pregunta, ¿en qué estaba pensando Balaam todo ese tiempo mientras él iba con el asna? En lo que le iba a salir. ¿Usted cree que Balaam estaba pensando en bendecir al pueblo de Dios? ¿Usted cree que Balaam estaba pensando, wow, ¿qué voy a hacer ahora? No. Él estaba pensando en las ganancias que venían. Personalmente, estaba tan cegado. El mismo Dios le cegó los ojos para que no viera, sino para utilizarlo aquí como ejemplo de que, wow, muchas veces nosotros, escuche bien, muchas veces nosotros, por el pecado, por nosotros querer ganar algo para nosotros, para deleitar nosotros mismos, el mismo pecado nos ciega. Y no vemos las consecuencias de ese pecado hasta que Dios hace algo en nuestras vidas.
y abre nuestros ojos y dice, wow, ¿qué es lo que estoy haciendo? El versículo 30 dice, y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Él respondió, no. Y el versículo 31 dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. ¿Cuándo fue que Dios abrió los ojos de Balaam? ¿Qué reconoció ahí Balaam en el versículo 30? ¿Qué él reconoció ahí? ¡Wow! Dice, la misma asna le habla y le dice, wow, pero ¿y tú me has visto a mí haciéndote cosas como esta? Dice él, no. Dice, y ahí mismo Dios abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano y vino y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre el rostro de Dios. Y mis hermanos, yo no sé si Dios va a utilizar un asna o un caballo o un perro o un león. No sé lo que va a utilizar, pero Dios en algún momento de nuestra vida, porque nos ama tanto, como hijos de Él que somos, Dios va a utilizar algo en nuestras vidas cuando el hijo de Dios, cuando la hija de Dios está en pecado, está gozándose de los deleites de la maldad, del pecado. Dios en su misericordia, como dice Hebreos, Dios va a enviar algo, no para maltratarnos, sino para ayudarnos, para que nuestro enfoque vuelva hacia Él. Por eso es bien interesante ahí las palabras en el texto, porque dice el versículo 15, esa palabra se me ha quedado ahí, dice, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Vamos a dejar a los falsos maestros a un lado por ahora. Vamos a ponernos nosotros, cada uno de nosotros, ¿qué camino estamos siguiendo hoy en día? ¿Estoy yo siguiendo el camino de la obediencia que agrada a Dios? ¿O estoy yo siguiendo el camino de Balaam, que inclusive llegó a un punto por avaricia, por lucro, por dinero, inclusive estaba preparado para maldecir al pueblo bendito y bendecido por el mismo Dios? Usted se recuerda en el versículo 10 donde dice, atrevidos y contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, que dijimos, wow, pero estas personas son frescas, son atrevidas. ¡Qué atrevido! Maldiciendo el pueblo que Dios ha bendecido. Mis hermanos, y Dios va a utilizar su palabra, sea predicada, sea enseñada, sea leída. Dios va a utilizar circunstancias en nuestras vidas, a lo mejor otros cristianos y a lo mejor personas que a lo mejor no son cristianos, para enfocarnos a nosotros en ocasiones en nuestras vidas. Muchas veces Dios utiliza hasta personas que no vienen a la iglesia por algo que uno a lo mejor escuche y diga, wow. Y el Señor es poderoso, soberano, pero Dios va a utilizar 100% principalmente este libro aquí, su palabra poderosa, que es lo único que tiene el poder para transformar y cambiar nuestras vidas. ¿Usted se recuerda la historia de Naamán y Eliseo en 2 de Reyes capítulo 5? ¿Qué tenía Naamán en 2 de Reyes 5? Tenía lepra, ¿recuerda esa historia? Y Dios utiliza a una persona para hablarle a Naamán del profeta Eliseo. Y él va donde Eliseo y le dice,
con regalos, con varias cosas, ¿verdad? Que eso se utilizaba en los tiempos antiguos. Y el profeta le dice, sí, mira, el Señor te va a sanar. Yo quiero que tú vayas ¿a qué río? Al río más hermoso y el río más limpio que hay en Israel. Ve al río Jordán, zambúllete 7 veces y tu piel será limpia. Y Naamán salió de ahí, ¡yeah! ¡Wow! ¡Tremendo! No, ¿cómo salió Naamán? Salió enojado. Oye, pero tantos en el Jordán. Y es verdad, cuando vayamos a Israel, no se me ha olvidado eso, usted verá, ¿verdad? Que es un río que no es limpio, río sucio. Y Dios utiliza a los siervos de Naamán, le dice, pero Naamán, ¿qué tanto es zambullirte 7 veces en el río Jordán y serás limpio? Dice que él fue y lo hizo y fue limpio. Y comparto esta historia porque el Señor va a utilizar su palabra y aún personas en la fe para ayudarnos a nosotros a seguir el camino de la obediencia. Que no nos pongamos guapos, que no nos desanimemos, sino que nosotros digamos, wow, gracias Señor, porque lo que Dios está haciendo es lo que dice ahí en el versículo 16 de 2 de Pedro 2, dice que Dios usó una muda bestia de carga, un animales que no hablan, dice, hablando con voz de hombre, ¿para qué cosa? Dice, para que refrenó la locura del profeta. Y Dios utilizó un animal para frenar, en otras palabras, para detener, para parar. Algo que Balaam iba a hacer que no tenía sentido. Algo loco, algo sin pensar, algo extremadamente tonto, que era maldecir al pueblo de Dios, y Dios utilizó una muda bestia para frenar y refrenar y parar esa decisión que Balaam iba a tomar. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude cuando su palabra sea predicado, cuando a lo mejor Dios utilice a una persona para hablarle a usted, que Dios nos ayude a que seamos lo humildemente posible para nosotros escuchar la palabra de Dios. Y que Dios en su gracia y en su misericordia nos ayude a devolvernos del camino y seguir el camino de la obediencia que le agrada a Él. Charles Spurgeon dijo de los falsos maestros, dice, llegará el día en el que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Escuche bien, llegará el día que ya lo vemos. Dicen que en vez de pastores alimentar a las ovejas con la palabra de Dios, predicando fielmente la palabra de Dios, llegarán payasos que van a entretener a las cabras, que van a poner un show y van a utilizar el púlpito, van a utilizar el lugar donde debemos exponer y predicar la palabra de Dios para hacer otra cosa en vez de proclamar y predicar lo que Dios dice en su palabra. Terminamos con Mateo 7, dice, versículos del 15 al 23, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Así que, dice, por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Que Dios nos ayude. No a decir, bueno, como yo no soy un falso maestro, pues eso no me toca a mí. Sí, me toca a mí y a ti, a cada uno de nosotros. Que no seamos como Balaam, que se empecinó en seguir el camino de la desobediencia, sino que seamos humildes para cuando la palabra de Dios sea expuesta, para cuando Dios a lo mejor utilice a una persona de la iglesia, de otra iglesia, un cristiano, un hijo de Dios, para ayudarnos en nuestras vidas. Que nosotros estemos atentos a la palabra de Dios y que nosotros, con la ayuda de Dios, mantengamos nuestros ojos firmes en Dios, nos mantengamos en alerta en contra de los falsos maestros y que Dios nos ayude a vivir vidas que den fruto de arrepentimiento, que glorifiquen a Dios. Señor, te damos gracias. Qué bueno tú eres, Señor. Ayúdanos a vivir vidas que te glorifiquen a ti, Señor. Y al ver este ejemplo de Balaam, Señor, que no digamos, Señor, eso no. Sino, Señor, que nos humillemos delante de ti, Señor. Que tú pongas un deseo grande, Señor, un peso grande en nosotros de agradarte a ti, Señor. Gracias, Señor, por tus bondades, Señor. Gracias, Señor, por utilizar tu palabra en nuestras vidas, por utilizar a creyentes en nuestras vidas, Señor. Y en algunas ocasiones, Señor, tú has utilizado familiares o personas no creyentes o circunstancias en nuestras vidas, Señor, para ponernos a pensar en lo que a lo mejor queríamos hacer o hemos hecho. Pero, Señor, que nos aferremos primordialmente, únicamente, principalmente a tu palabra, Señor. Porque es verdad, es eterna y nunca falla. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes. Bendice tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.